Un tiempo con Dios para meditar todo el día. Dios y yo somos multitud. Y leemos en la carta de Santiago en el capítulo 5, versículos 17 y 18. Y dice la palabra de Dios: Elías era hombre sujeto a pasiones semejante a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Dios y yo somos multitud. Y estos versículos encabezados nos muestran cómo Santiago, el primer pastor de la iglesia en Jerusalén, saca a relucir la oración de Elías. Dice que era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Nos muestra que no era un hombre perfecto, pero sí era un hombre de oración. Y es que mientras estemos conectados con Dios, realmente podemos salir adelante en cualquier cosa que nos propongamos, mientras hagamos las cosas correctas y estemos tomados de la mano de Dios. Pero déjame mostrarte un poco lo que Elías hizo, y cuando leemos el primer libro de Reyes, capítulo 18, del 20 al 40, el cual no voy a leer, nos habla un poco acerca de lo que él hizo, del valor que tuvo él. Es una historia que es muy hermosa, que realmente emociona, que nos motiva a ver cómo tenemos un Dios tan grande que si Dios está con nosotros, repito, Dios y yo somos multitud. El profeta Elías estaba aquí frente al pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba gobernado en este tiempo por el rey Acab. El rey Acab estaba casado con esta mujer Jezabel, una mujer que tenía un espíritu incorrecto. La Biblia habla acerca del espíritu de Jezabel. Ella era quien ordenaba a Acab lo que debían hacer, cómo se debía hacer, en la forma que se debía hacer y en el tiempo que se debía hacer. Y el profeta Elías estaba anonadado, por así decirlo, por tanta idolatría que había en el pueblo en este tiempo. La gente estaba apartada de Dios y él quería sacar al pueblo de la ignorancia y hacerle saber la verdad acerca de quién era el verdadero Dios, lo dice el versículo 21. Y yo quiero destacar la valentía que tuvo Elías, así como en un momento él se acobardó y fue y se escondió. Aquí me muestra la valentía que tuvo. Y es que veo que como humano, teniendo flaquezas y teniendo pasiones semejantes a las nuestras, nos muestra que realmente la perfección está en Cristo únicamente, pero que hay momentos que cuando estamos realmente en oración y con Dios anclados, Dios y yo somos multitud, y en este caso Dios y tú eres multitud. Elías reta al pueblo de Israel y a 450 profetas de Baal, a 450 profetas que hablaban lo incorrecto, no lo que Dios decía, y los reta y los desafía a que hagan un sacrificio y a que pudieran hacer descender fuego sobre ese sacrificio, y reta a 450 hombres que hacían milagros también en nombre de Baal y que daban profecías y que estaban trayendo un movimiento diferente al pueblo de Israel en estos tiempos, igual que sucede hoy con cosas locas que no vienen de Dios, pero que mueven multitudes, mueven masas. Lo que veo aquí es la valentía de Elías, y veo como a veces a muchos nos puede dar miedo enfrentar a quienes hablan mal de nuestro Dios. Podemos ver charlas que son incorrectas, podemos ver a veces que se hablan doctrinas que no son, pero callamos. Sé que hay momentos en que tenemos que callar porque tal vez vamos a generar una discordia, pero hay momentos en los cuales Dios nos guía a que no callemos y a que hablemos como Dios lo hizo acá, porque no podemos tolerar que
siempre lo malo sea lo que inunde las mentes de los demás, lo que adoctrine el pueblo, lo que se haga verdad para otros cuando no lo es. Dios y tú son multitud para desafiar lo que sea. Y es que no debemos permitir que manchen el nombre de nuestro gran Dios, de nuestro Padre, o que se nieguen o que nieguen su existencia, tantas cosas que la Biblia nos enseña. Los versículos 23 y 24 dicen: désenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlos en pedazos y póngalos sobre la leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses y yo invocaré el nombre de nuestro Señor, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Los profetas de Baal prepararon el sacrificio conforme se acordó, pero como era de esperarse, jamás obtuvieron respuesta. Baal nunca les contestó. Y esto muestra la confianza de Elías hacia Dios. Sabía que esto iba a suceder. Él no es omnipresente ni omnisciente, Elías no lo era. Pero el tener la confianza en Dios nos muestra que hay resultados que podemos esperar, porque cuando la palabra de Dios nos enseña algo, sabemos que ellos vendrán, pero es bajo la palabra de Dios. Era tan grande la confianza que Elías tenía en Dios que estaba seguro de su victoria. Él sabía en quién él había puesto su confianza, él sabía en quién creía, él sabía a quién tenía por Dios. Nosotros a veces, por querer buscar soluciones fáciles y según nuestra humanidad, buscamos refugio, respuestas y ayuda en cosas que no valen la pena, en personas que no valen la pena, en sitios que no valen la pena, y resultamos depositando nuestra confianza en quien no debemos. Así de confiado como Elías, nosotros debemos estar también confiados de nuestro Dios. También deberíamos, si puedo decirlo, burlarnos de nuestros problemas, burlarnos de nuestros desafíos, burlarnos de esos gigantes que se vienen a nuestra vida, burlarnos de todo lo que nos desafía y nos reta. Muchas veces a nuestra mente viene el por qué creemos en Dios, el por qué seguimos a Dios, el para qué estamos tratando de llevar una vida diferente, si a veces las circunstancias o a veces los frutos no muestran que haya sido buena esa elección. Esos son los gigantes a los que hablo, esos son los retos que pueden venir de parte de Satanás a nuestra vida para que nos pongan a dudar que Dios es ese que puede hacer descender fuego del cielo. Necesitamos, como repito, burlarnos a veces de esas circunstancias adversas, porque sabemos que Dios siempre está atento a nuestra voz mientras estamos haciendo su voluntad, que Dios nunca duerme, que no miente, que jamás nos ignora, que no se cansa, y que Dios siempre estará ahí en el trono de la gracia, atento a escuchar las oraciones para contestar según su gracia y su misericordia. El que a veces las cosas no se den en nuestro tiempo no quiere decir que Dios no existe o que nos ignora, solo que no es el tiempo y hay que aprender a esperar. El versículo 27 nos enseña y dice: y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo: griten en voz alta, porque Dios es, supuestamente, quizás está meditando su Dios o tiene algún trabajo o va de camino o tal vez está durmiendo y necesitan despertarlo. Mira cómo se mofaba de los problemas. No era fácil lo que él estaba enfrentando. Él tenía al pueblo encima, él tenía a todos estos falsos profetas encima, y de aquí en adelante viene la persecución de Jezabel para matarlo, y es cuando él se esconde. O sea que lo que él estaba haciendo era algo grave, se estaba metiendo en grandes problemas, pero era causa de defender eso que él había conocido. Luego llega el turno de Elías y dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí, y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre. Esto lo dice el versículo 30 y el 31. Arreglar el altar significa que debemos reconstruir el lugar en donde tenemos a Dios en nuestra vida. Reconstruir el altar
significa volver a tenerlo como prioridad. Reconstruir el altar es volver a tener esa confianza que tal vez algún día tuvimos en Cristo. Reconstruir el altar es volver a ese primer amor. Reconstruir el altar es volver a tener esos tiempos de oración, es volver a tener esos tiempos de lectura de palabra, es volver a tener esos tiempos de congregación, es volver a tener esos tiempos donde nuestra fe aumentaba a través de oír la palabra de Dios. Reconstruir el altar significa volver nosotros a poner a Cristo en el centro de nuestro corazón, realmente donde Él debe estar, donde las decisiones que tomamos son las que Dios tiene para nosotros. Estar en el camino correcto. Eso es poder arreglar ese altar. Elías no quería hacerse notar ni demostrar que por ser el único profeta era el mejor. En su corazón no había orgullo. Él quería mostrar verdaderamente a Dios y su poder sobrenatural, lo cual hace que muestre el poder tan grande de Dios. Mira cómo Él complica las cosas. Él dice que en medio del holocausto mojaron la leña, que le echaran agua y que él sabía que su Dios iba a hacer descender fuego, y fue precisamente lo que pasó. Es imposible encender una leña totalmente húmeda, pero yo veo que a Dios no le gustan las cosas fáciles. Dios es Dios de imposibles, Dios es Dios de cosas que realmente a nosotros nos dejan anonadados y nos dejan con la boca abierta, por así decirlo. Realmente Dios es el mejor y Dios actúa en maneras sobrenaturales. Finalmente Elías oró a Jehová y Él respondió, cayó el fuego. Nosotros no tenemos por Dios a cualquiera. Él es el dueño, el Señor, el Creador, Él es el soberano. Y Dios y yo somos multitud, no importa qué problema estemos pasando, no importa si a veces el hablar la gente se va, no importa si a veces por el decir la verdad la gente se incomoda. No importa lo que suceda. Mientras Dios esté contigo, Dios y tú son multitud, eso es lo que importa. Así que, sea cual sea la dificultad, tú puedes decirle a ese monte, quítate y échate de aquí, porque realmente quien está contigo es el Dios Todopoderoso. Oremos. Padre eterno de gloria, gracias por esta hermosa mañana, gracias por este día, gracias por tu palabra. Y gracias por mostrarnos la valentía de un hombre que era sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, pero que era un hombre que oraba y te buscaba. Un hombre que te puso en el lugar correcto. Un hombre que arregló el altar. Un hombre que tenía las prioridades en orden. Un hombre que volvió a ese primer amor, y es tal vez lo que muchos necesitamos. Un hombre que entendió que tú eres el creador, el dueño de todo, que eres soberano y que tienes el poder suficiente y la autoridad suficiente para vencer cualquier obstáculo. Te amamos y te bendecimos, Padre. Dejamos este tiempo en tus manos, habiendo orado a ti. En el nombre de Jesús y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Bendiciones del cielo para todos.